En nombre de la Organización de Gestión de Destino, damos la más cordial bienvenida a la señora Madeleine Burns, directora nacional de Senfotur, una personalidad en el turismo nacional e internacional. Queremos agradecer la deferencia de que personalmente ella nos va a brindar esta capacitación con el propósito de estar listos para la reapertura de nuestras empresas y para la reapertura de nuestros destinos. Señora Madeleine Burns, querida amiga, bienvenida a este webinar. Muchas gracias Silvia. Agradezco esta oportunidad para poder seguir socializando esta propuesta de protocolo para agencias de viaje y turismo, y si me permiten voy a compartir con ustedes una presentación. Gonzalo, ¿me permites? ¿Sí? Sí, un minuto y voy a Gracias. dejar acá para que pueda... Solamente decirles que el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, Listo. a través de sus tres instituciones, el propio Ministerio, PROMPERÚ y Senfotur, estamos comprometidos con la reactivación del sector. Sabemos la importancia del sector turismo. Obviamente, lo que más se desea es que cuando pase este problema de salud pública, que es el que se está viviendo ahora, ¿no? La idea es comenzar a aperturar o abrir o permitir el proceso de reanudación de actividades de todos los prestadores de servicios turísticos de acuerdo a cómo se vaya dando la situación de apertura. Esta es una propuesta de protocolo sanitario ante el COVID para agencias de viaje y turismo, y quisiera compartir con ustedes estas consideraciones previas, ¿no? Aplica para cualquier tipo de agencias de viaje, minorista, mayorista y operadores turísticos, para turismo interno, receptivo, corporativo y para itinerarios cortos y largos. La agencia de viajes y turismo debe conocer las medidas preventivas sanitarias de los destinos y servicios turísticos que venden para poder coordinar adecuadamente las visitas del pasajero. El protocolo de turismo de aventura será un protocolo diferente, y la propuesta de protocolo establece las condiciones mínimas sanitarias para asegurar la operación. Cada agencia de viajes y turismo deberá definir, de acuerdo a estos mínimos establecidos, el riesgo y elaborar su propio protocolo, usando como base este protocolo sectorial. ¿Cuál es el contenido? Quería explicarles un poco cómo se van a desarrollar los protocolos sectoriales, lo que es el checklist para reiniciar actividades de la Agencia de Viajes y Turismo, las medidas preventivas sanitarias generales para el personal de las agencias de viajes y turismo y las medidas preventivas sanitarias específicas para la Agencia de Viajes y Turismo. ¿Cuáles son los protocolos que se van a desarrollar? En principio tenemos los lineamientos para los trabajadores, que es lo que manda la norma 239 del Ministerio de Salud, ¿no? Y se espera que todas las empresas como mínimo establezcan ese estándar para el cuidado y la prevención de la salud de sus trabajadores. En este caso, las operaciones turísticas no involucran solamente a trabajadores, sino que también involucra, ¿no? A los pasajeros, a los clientes y a los proveedores del resto de servicios, porque ustedes son una forma de coordinar, ¿no? Son como un hub de la operación. El Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo ya ha publicado dos protocolos: el protocolo para hoteles categorizados y el protocolo para apart hotel. También tiene previsto publicar, cuando se autoricen las operaciones a nivel de gobierno central, el protocolo de agencias de viajes y turismo, el servicio de guiado turístico, turismo de aventura y el manejo turístico en sitios culturales y naturales, de gestión pública o privada. Como competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones están todos los temas de todos los transportes turísticos, tanto terrestre, acuático o ferroviario. Todos los protocolos que ya se han publicado en este sentido son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y en el caso de restaurantes y afines para reparto con personal propio y recojo, y el posterior, que ya ha sido publicado, ¿no? Y el que se espera publicar, que es el de atención en salón para restaurantes y afines, que está en propuesta, ¿no? Ese también es responsabilidad del Ministerio de la Producción. ¿Por qué del Ministerio de la Producción? Porque se está considerando el tema como un tema de comercio interno.
¿no? Y no como un recurso turístico en el caso de la gastronomía. El protocolo, hay algunas consideraciones adicionales. El protocolo se basa en su propio reglamento, es decir, como base está el reglamento de las agencias de viajes y turismo, y hay que tener en consideración que solo pueden contratar con proveedores que tengan protocolos implementados para asegurar la operación. Como intermediarios de servicios deberán adecuar sus servicios a los protocolos de sus propios proveedores, es decir, tener en consideración que van a haber aforos mínimos, cada operador va a definir sus protocolos, ¿no? Cómo van a ser los circuitos, cuáles son los horarios, en fin, hay que estar atento a eso, ¿no? Y las agencias de viaje y turismo que trabajan con turismo receptivo deben seguir tanto las medidas preventivas sanitarias peruanas, además de las exigencias que su cliente en el extranjero le solicite, o las exigencias del mercado al que atiende, ¿no? Entonces es un tema de coordinar. Nosotros hemos tratado que los estándares de estos protocolos sean estándares internacionales, de manera que se acepten directamente por sus clientes en el extranjero. ¿Cuál es el checklist que hay que hacer antes de iniciar este trabajo, ¿no? Hay que elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, que considera que hay un comité de seguridad y salud en el trabajo o una persona designada, dependiendo de la cantidad de trabajadores, si es 1 o 20 o 300, ¿no? Que tiene que aprobar este plan, ¿no? En algunos casos se requerirá de un personal de salud, ¿no? En otros casos no se va a requerir un personal de salud. Debe registrar cuando autoricen la operación, antes no, deben registrar su plan en el SIS-COVID, que se encuentra en la página web saludtrabajo.minsa.gov.pe. Y mantener este plan, que tiene carácter de declaración jurada, disponible para las posteriores fiscalizaciones de SUNAFIL, de su salud, de la propia DIRCETUR, en fin, de las entidades encargadas de la fiscalización. Antes de iniciar operaciones deben, y en caso lo hagan en un ambiente físico determinado, sus propias oficinas, deben limpiar y desinfectar los ambientes de la Agencia de Viajes y Turismo, que ha estado cerrada por mucho tiempo, ¿no? Y por supuesto, cuando se haga este servicio, ellos le van a otorgar una garantía o un certificado de que se han desinfectado. Verificar las condiciones de salud de los trabajadores. Ustedes deben definir qué trabajadores regresan y qué trabajadores no regresan y hacerles una ficha de sintomatología. Verificar que se haga pruebas serológicas en el caso se requiera, dependiendo si la exposición del puesto es alto o mediano. Y la frecuencia de la prueba serológica la define la Agencia de Viajes y Turismo. Normalmente se pone a disposición se ponen pruebas serológicas cuando las personas han sido expuestas a un posible caso COVID. Y, por supuesto, asegurar que existen puntos de lavado de manos con sus carteles respectivos o facilitar estaciones de desinfección de manos, ¿no? Y asegurar la disponibilidad de los recursos para este fin. También hay que sensibilizar en la prevención del contagio, ¿no? Hay que educar a todas las personas que van a estar a su cargo sobre cómo evitar el contagio y renovar también y ver que el espacio físico esté adecuado, de manera que si tiene aire acondicionado, hay que renovar los filtros de los aires acondicionados, mantener ventilados los ambientes, porque parte de este tema es que los ambientes estén ventilados constantemente. Asegurar el uso de mascarillas quirúrgicas o comunitarias. No se requiere las N95, además está prohibido, ¿no? Y en el caso de que no puedan mantener la distancia social requerida, que es 1,5 metros o 2 metros, sí deberán evaluar la posibilidad de poner barreras físicas, pantallas o mamparas, ¿no? Poner un espacio, una estación de desinfección de la suela del calzado para el ingresar y disponer de puntos de acopio para los residuos no aprovechables que se deben desechar de la manera correcta. Es decir, todos deben ser manipulados con una mascarilla, ¿no? Darle doble nudo y echarle un desinfectante encima
y ponerlo para el recojo de personal de servicio público, ¿no? De recojo de basura. Asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal, ¿no? Implementar un correcto uso y obligatorio de las mascarillas. Y como les decía, las N95 y las FFP2 son para uso exclusivo de profesionales de salud en contacto directo con las personas con COVID. También hay que elaborar un control de temperatura, tenerlo constantemente actualizado. La temperatura de las personas debe ser tomada al inicio y al fin de la labor, ¿no? Y en caso de sospechosos, elaborar una ficha epidemiológica, una prueba serológica o molecular, comunicar a casa y a la autoridad de salud. La prueba serológica o molecular es una u otra, ¿no? También hay que definir quiénes son las personas que tienen factores de riesgo, ¿no? De edad mayor a los 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con un índice de masa corporal de más de 40, asma, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, enfermedades o tratamiento inmunodepresor. Si la persona desea regresar a hacer trabajo presencial, ¿no? Hay un documento que deben firmar. Sin embargo, lo que se considera más importante, porque es un tema de salud pública, es darle las facilidades para que realicen teletrabajo. Todo el personal, ¿qué cosas se le debe pedir al personal? Y es un tema ya durante la operación, ¿no? Es que utilicen los equipos de protección personal, que registren su temperatura todos los días y que realicen la desinfección del calzado, así como cumplir con el procedimiento y frecuencia de lavado y desinfección de manos de manera correcta, ¿no? Se ha puesto como ejemplo en algunos sitios que cada 20 minutos alguien toca un pito para que se vayan a lavar las manos todos. Como decían, este es un virus mortal que se elimina con agua y jabón, ¿no? Reportar cualquier indicio de sintomatología, es decir, si la persona se levanta en la mañana y se encuentra con cualquier síntoma, debe reportarlo y no acercarse al trabajo. Cumplir con todos los protocolos establecidos desde el inicio, durante y al final de la labor. Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID. Retirarse las mascarillas solo para el consumo de alimentos. Y cuando se retira la mascarilla, mantener un distanciamiento de al menos 2 metros. Y asistir a los programas de capacitación COVID y aplicar los conocimientos de sus actividades. Los trabajadores que presenten factores de riesgo pueden elaborar, como les decía, una previa emisión de un certificado de aptitud validado por un médico del centro de trabajo o un médico en general, quien bajo criterio médico autoriza la realización de labores presenciales y suscribirá una declaración jurada de asunción de responsabilidades voluntarias, debiéndose proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 083 y a la Resolución Ministerial 099 del Ministerio de Trabajo. Queda absolutamente prohibido el saludo mediante contacto físico entre personal, clientes y terceros. El personal solo hará uso de su celular siempre y cuando forme parte de su herramienta de trabajo. Ese dispositivo, por favor, verificar que sea solo de uso personal y que no lo compartan, ¿no? Y que se mantenga en buenas condiciones de higiene. Y mantener y guardar los artículos personales en un espacio asignado por la Agencia de Viajes y Turismo. Esto solamente es cuando se abre el espacio físico de trabajo. Las empresas podrán recurrir al teletrabajo, que también tiene su propia normativa laboral. Como le decíamos, era respetar el distanciamiento social. Si la agencia ha evaluado que hay algunas zonas muy pequeñas dentro de su oficina que no cumplen con el tema del distanciamiento social y las ha cerrado, el personal debe respetar ese espacio. Debe limpiar y desinfectar el espacio de trabajo, no compartir alimentos ni cubiertos, informar sobre los protocolos de atención en la oficina a los terceros que se acerquen, ¿no? Por ejemplo, en algún caso he tenido que pedir un mantenimiento para un equipo de mi casa y me dicen, ok, ¿hay alguien en su casa que tenga COVID? ¿Sí o no? ¿Permite que la persona entre usando implementos? ¿Sí o no? Tenga a mano su DNI y un lapicero propio, ¿no? Por ejemplo, ese es un protocolo que lo han puesto las empresas de mantenimiento.
En ese caso, ustedes también pueden hacer las consultas a sus clientes. Y no deben brindar o recibir alimentos o bebidas durante la atención. De nuevo, cumplir con el procedimiento de frecuencia de lavados, reportar cualquier índice de sintomatología, retirar las mascarillas solamente para consumo de alimentos y asistir a programas de capacitación. Esas son las responsabilidades del personal, ¿no? El personal que brinda atención en módulos de venta, en centros comerciales, en la calle, ¿no? Debe seguir los protocolos del establecimiento, los protocolos sanitarios del establecimiento donde se ubica. Centros comerciales, supermercados, terminales terrestres y otros. Cada uno de ellos va a tener protocolos, ¿no? Disponer de solución desinfectante para las manos de uso personal, para uso del cliente y para desinfectar las superficies que manipule durante la atención. Y efectuar todas las medidas preventivas y necesarias que son de su competencia para evitar el contagio del COVID. Aquí recuerden que lo importante es preservar la salud de los trabajadores, en este caso, que están en un kiosco, en un mall, en un terminal terrestre. ¿Qué tipo de información y asesoría hay que darle al cliente? Dice, proporcionar toda la información de manera digital. Evitar la papelería, toda la folletería, que es un vector de contagio, ¿no? Informarle a los clientes cuáles son los protocolos de todos los atractivos y servicios turísticos incluidos en el programa de viajes. Indicar los requisitos sanitarios requeridos por la Agencia de Viajes y Turismo para brindar los servicios. Cuáles son sus propios requerimientos sanitarios. Y colocar en una bolsa desinfectada todo documento o objeto que se entregue al cliente si es que es necesario entregarlo, ¿no? Algunas veces no tenemos la posibilidad de tener el documento de manera digital o electrónica y entonces se le entregará en una bolsa desinfectada al cliente. En el caso de ventas, verificar las condiciones del cliente, si está dentro del grupo de riesgo para registrar la preexistencia y otros datos como disponibilidad de seguro de viajes. He visto, por ejemplo, en muchos protocolos internacionales que se está sugiriendo que todos tengan un seguro de viaje COVID. De hecho, algunas empresas aseguradoras ya están ofreciendo ese servicio, ¿no? Preferir de todas maneras pagos electrónicos. Y si no es posible, por favor, cada vez que se haga uso del POS, de la tarjeta de crédito o del dinero en efectivo, indicar que se deben desinfectar y lavar las manos. Proporcionar toda la información de manera digital, emitir comprobante de pago de manera digital en lo posible, y colocar, como hemos dicho, en una bolsa desinfectada toda la información, documentos que se entreguen al cliente de manera presencial. Igual en el caso de reservas, verificar todos los documentos del pasajero, procedencia, condiciones de salud, si tiene seguros de viaje, solicitar reservas a sus proveedores de servicios cumpliendo con los protocolos de estos en lo relacionado a las condiciones de aforo, actual mantenimiento y distanciamiento social, solicitar reservas a los guías oficiales de turismo o los conductores cumpliendo con las pautas totales de manejo de grupo, velando por el cumplimiento del distanciamiento social. En el caso de guías oficiales de turismo se ha propuesto grupos de no más de 8 personas. Solicitar reservas en los atractivos turísticos, culturales y naturales, cumpliendo sus protocolos, sus propios protocolos por la visita, ¿no? Y en este caso, los protocolos reducen la cantidad de gente por grupo, ¿no? Las medidas preventivas antes de la prestación del servicio en la operación turística, entregar la información de manera digital, entregar la documentación en bolsas desinfectadas, reconfirmar los servicios con todos los proveedores relacionados al grupo y verificar que portan los equipos de protección personal adecuados y verificar que las reservas son acordes a los protocolos de los proveedores. Durante la operación, asegurar que los pasajeros todo el tiempo usen sus equipos de protección personal correctamente, que los pasajeros se laven y desinfecten las manos en cada embarque, se desinfecten las manos, por eso tiene que tener una estación de desinfección, que se desinfecte la suela del calzado y tomar la temperatura de los pasajeros y del conductor. Si son rutas largas, la temperatura debe tomarse cada día. Es decir, si yo tengo un grupo que lo voy a operar durante 2 o 3 días, cada día debo registrar la temperatura. Y monitorear la operación y registrar toda incidencia. Durante la operación es necesario que cuenten con los números de emergencia y otros que el plan de prevención previstos en el plan de prevención de la Agencia de Viajes y Turismo.
informar a los pasajeros de todos los protocolos, de los terceros programados en los servicios, cuidar que los pasajeros cumplan los protocolos, evitar, algunas personas tendemos a no querer cumplir reglas, y en este caso es necesario cumplirlas, y evitar la manipulación o intercambio de objetos, el contacto físico durante el manejo de quejas y el reclamo de reclamos de pasajeros. En la medida de lo posible, en algunos casos, si se tienen que acercar al pasajero o ayudar al pasajero, ya se convierte en una persona de riesgo alto y entonces habría que evaluar el tema de las pruebas serológicas. Coordinar con el manejo para el manejo oportuno de casos sospechosos de COVID, ¿no? Y en este caso sí tienen que tener previsto cómo es que van a actuar en esas situaciones. Cuando los pasajeros presenten la sintomatología COVID-19, hay que tener equipos de protección personal de contingencia para la Agencia de Viajes y Turismo, aislar el caso sospechoso, implementar barreras físicas o aplicar en lo posible el distanciamiento de 2 metros como mínimo. Aplicar la ficha de sintomatología del pasajero que está prevista en el anexo 8 y proseguir con el protocolo de la Agencia de Viajes respecto a las acciones a realizar frente a un caso sospechoso de contagio. En el caso que el godo del conductor presente la sintomatología, proseguir con el protocolo. ¿Qué cosa es lo que se recomienda? Que haya un cambio de personal, ¿no? En todos los casos. Y en el caso de que un pasajero tenga un caso COVID, derivarlo a un centro de salud, ¿no? Y asegurar que sea atendido. Después de la operación, lo ideal es procesar las liquidaciones y los reportes de manera digital. Y si en algún caso hay que entregar documentación, hacerlo, que sean devueltos, hacerlo, desinfectar y ponerlos en bolsas de plástico para que sean devueltos de manera adecuada. Se recomienda, para el tema de la postventa, se recomienda contar con un libro de reclamaciones virtuales. Está previsto en la normativa que se pueda tener un libro de reclamaciones virtuales. Si no es posible, con uno físico, pero al costado, tener una estación de desinfección. Revisar el registro de incidencias reportado durante la prestación del servicio para ver la trazabilidad de los casos COVID. Podría ser que en algún caso un pasajero o el conductor o el guía ha presentado fiebre, no se ha identificado ni se ha implementado el plan de seguridad, pero si se identifica en el registro de incidencias que ha habido uno de esos casos, lo mejor es hacerle seguimiento, ¿no? Para poder aislar el caso. En caso de atención presencial, reducir la manipulación de objetos del cliente a 0, o en caso contrario, desinfectar los objetos o material que se entregue al cliente como parte de sus acciones de fidelización, gorritas, polos, en fin, lo que sea, hay que entregarlos envueltos y desinfectados. Y eso, señores, es básicamente el protocolo que está previsto, se está proponiendo, ¿no? Para las agencias de viaje y turismo. Así que después de eso quedo abierta a sus comentarios y preguntas de manera general. Y a sus sugerencias, por supuesto, que todavía hay oportunidad de hacerlas. Muchas gracias. Señora Silvia. Y vamos a pedir a todos los socios del ATC que quieran hacer preguntas, y hay algunas preguntas que han estado escribiendo los socios, y dice, a ver un momentito, dice la primera pregunta, según el último reglamento de turismo de aventura, el trekking no está considerado como una de las modalidades. En este caso, ¿será suficiente con el plan y protocolo de las agencias de viaje y turismo? En este caso, el trekking también, en el caso de trekking, el protocolo, también está el protocolo de CERNAM, o el que opere la ruta, ¿no? Y ellos son los que van a dictar las normas. Nosotros, como Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, solamente vamos a ver el tema del plan de
el plan de manejo turístico. ¿Qué cosa es lo que ocurre en el caso de el uso de herramientas o productos para apoyarse en el manejo en el trekking? Se recomienda la desinfección, que sean de uso único, que no se presten los equipos y que se desinfecte entre cliente y cliente. Tenemos otra pregunta, dice, buenas noches. ¿El teletrabajo se puede aplicar hasta fin de año o solo en el estado de emergencia sanitaria? El teletrabajo se puede aplicar todo el tiempo que la empresa lo considere. Es una forma de trabajo ya reconocida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Otra pregunta, ¿cómo evidenciar las charlas de capacitación que menciona en los requisitos que ha expuesto? Bueno, hay varias formas. Ahora estas plataformas, se recomienda que sean virtuales las capacitaciones. Estas plataformas pueden ser grabadas. Por lo tanto, es una evidencia, ¿no?, de la participación de todos los empleados en ese punto. O firmar, o que envíen un correo reconociendo que han estado en capacitación, que han recibido la capacitación. ¿Esta capacitación sería válida para ese propósito? ¿Esta? Sí. Esta no es una capacitación, en realidad estamos compartiendo la propuesta de protocolo, ¿no?, para que vayan adecuando sus planes de negocios y vayan evaluando el riesgo, ¿no? Nosotros, una vez que se publican los protocolos, hemos estado haciendo capacitaciones a nivel macrorregional. Y en el caso de Agencia de Viajes y Turismo haremos lo mismo. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las EPPs de contingencia que son como requisito mínimo? Las mascarillas, solamente. Y cualquier otra que cada una de las agencias de viaje considere. En algunos casos, por ejemplo, si consideran que el riesgo de distanciamiento social no se cumple, el tema de distanciamiento social no se cumple, podría considerar usar las máscaras faciales, ¿no? Otra pregunta. ¿Un trasladista y un guía son considerados de alto riesgo? Bueno, en realidad no, la idea es que no se acerquen, pero en conversaciones con los guías muchos consideran que tienen que acercarse a ayudar a los pasajeros, ¿no? La idea es que no se acerquen, si se acercaran son de alto riesgo. Gracias. Otra pregunta dice, CERNAM se enfoca solamente en Camino Inca. ¿Qué hay de las otras rutas y circuitos de trekking? Bueno, eso depende cómo se vayan a ir autorizando todas, ¿no? Por lo que tengo entendido, solamente se va a autorizar Camino Inca, la ruta corta, que es la de un día, ¿no? Que no incluye el campamento, el pernocte en la ruta. Por el momento, eso fue lo que nos informó el director Guido. Sin embargo, todos los demás van a tener protocolos, ¿no? Se va a sacar un protocolo a nivel nacional para el manejo de sitios turísticos naturales y cada uno de esos sitios va a tener que elaborar su propio protocolo. Hay otra pregunta. Si existe alguna emergencia con el cliente, según el protocolo, no puede tener contacto físico. Si la asistencia necesita ese... Perdona, Silvia, no te escuché. Bien, ¿podrías repetir, por favor? Silvita, no se te escuchó. Señora Silvia, Creo que ha perdido la... está activado su audio, pero no... Puede ser un problema de conexión, Sí, ¿no? la pregunta dice, Ahí está. perdón, si existe alguna emergencia con el cliente, según el protocolo, no puede tener contacto físico. Si la asistencia necesita ese contacto, ¿cómo se procede en este caso? Bueno, en ese caso, los conductores o los guías que se tengan que acercar en un caso de emergencia, debería la agencia considerar tener equipos de protección personal más
que les proporcionen mayor seguridad, que los puedan desechar una vez que se han acercado a la persona y se puedan desinfectar las manos, ¿no? Y ese es en todo caso, cuando regresen a trabajar, realizar la prueba serológica, y si ha sido un caso COVID, posible caso COVID, hacer pruebas serológicas, es la manera de preservar su salud, ¿no? En este caso, ¿las pruebas serológicas van a estar a disposición o va a haber un stock específico para el sector turismo? No, hay un stock, hay stocks para todo el Perú. En realidad hay dos posibilidades, o la agencia las compra o se hace uso de las pruebas serológicas gratuitas que tiene MINSA, ¿no? Y es salud. Otra pregunta, por favor, ¿cómo podemos enterarnos de las fechas de las capacitaciones? Miren, en realidad estamos recién en la segunda fase y lo único que se ha autorizado sectorialmente, además de hoteles categorizados, es Apart Hotel. Nosotros esperamos que en la tercera y cuarta fase el gobierno vaya diciendo qué operaciones van a ir autorizando. Una vez que se autorice la operación, recién se publica el protocolo, que sería el definitivo, ¿no? Y finalmente se inicia todo este proceso de checklist que ya les hemos mostrado. Las fechas, posterior a eso, comenzamos a dictar las capacitaciones y se las informaremos directamente a la DIRCETUR y esperamos que ellos puedan compartirlo con todos, ¿no? Otra pregunta, ¿qué es un checklist de seguridad sanitaria y cómo eso se incorpora dentro de los protocolos? No, a ver, el checklist es como diciendo, hagamos una lista de todas las cosas que tengo que hacer para reanudar operaciones, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es revisar, hacer su plan preventivo. El plan preventivo está previsto en la guía operativa de la 239 del MINSA. Uno cuando quiere hacer un plan preventivo, entra a la página web del SIS-COVID y comienza a llenar toda la información que el Ministerio de Salud requiere. Que son el RUC, el nombre de la empresa, la dirección fiscal, todos los datos generales de ley. ¿Quién es la persona encargada del Comité de Salud en el Trabajo? Si cuentan o no con un profesional de salud a quien recurrir, si su plan preventivo estaría, digamos, en caso COVID estaría listo, está listo, y cuáles son los trabajadores que regresan a trabajar y cuál es su condición de salud. Ese es el plan preventivo. Además, tienen que cargar un PDF con su propio protocolo de actuación. Esa es la ruta. Después tienen que decir, si van a regresar a su oficina, desinfectar la oficina. Hacer las pruebas serológicas en el caso del personal que va a ser de riesgo medio, o sea, menos de 1,5 metros del cliente. En fin, esa es la lista que van a tener que, digamos, chequear, decir, ok, checklist, está listo, está listo, está listo, está listo. Eso es más o menos el checklist, ¿no? Okay. Se indicó que el plan de prevención, control y vigilancia COVID-19 se subirá en el SIS-COVID con un formulario. ¿Ese formulario es accesible? Es accesible a través de la norma. En la norma ya está descrito, en la norma 239 se ha descrito cada uno de los campos que tiene que cumplir el plan preventivo. Para el caso del TRC, ¿tiene que hacerlo cada emprendimiento o lo hace cada agencia? No, TRC se consideran que son pequeñas y microempresas independientes, ¿no? Y cada una debería tener su propio protocolo. Okay. En ese sentido, vamos a sacar protocolos simplificados para TRC, ¿no? Ok. ¿Se ha previsto protocolos para rafting, bike, escalada, caballos, entre otros? Se ha previsto protocolos de turismo de aventura en general, ¿no? Que básicamente lo que tienen es que deben cumplir con el proceso de desinfección, distanciamiento social y equipos de protección personal para todas las actividades de turismo de aventura autorizadas en el Perú. Que son 16, me parece, ¿no?
¿Para cuándo saldrán los protocolos para turismo de aventura y ecoturismo, ya que el Parque Nacional del Manu y la Reserva Natural de Tambopata han indicado que brindarán facilidades para las visitas en julio? Bueno, todo va a ser publicado antes de que se autoricen en este mes, en junio. Todo tendrá que ser publicado y nosotros estamos a expensas de las órdenes del gobierno central, ¿no? ¿Están coordinando atención del COVID con las clínicas? Sería bueno para que la atención sea más rápida. ¿Qué piensa usted? Sería bueno que ustedes se pongan en coordinación, en contacto con las clínicas para ver cómo los pueden atender más rápidamente, ¿no? Es protocolo interno. Nosotros sacamos un protocolo a nivel nacional, que es para todo el Perú, para todas las agencias de viaje y turismo. Ya hemos dicho mayoristas, minoristas, receptivo, nacional, todo, ¿no? En general. Cada cual debe adecuarse y ver de tener en su plan de prevención, prever en su plan cualquier contingencia que pueda ocurrir en la operación, ¿no? Lo mismo si se organizan para Usangate y Choquequiró, tratándose de turismo de aventura. Perdón, Usangate y Choquequiró es turismo de aventura. Van a tener que ajustar la agencia de viajes de turismo de aventura o el operador turístico de aventura deberá tener su propio protocolo. Disculpe, por favor, ¿volverá a haber una capacitación para hoteles categorizados? Hay una el lunes, me parece. El lunes es la última. Y si hay necesidad, podemos volver a hacer las capacitaciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay una posibilidad de implementar el protocolo antes de su aprobación? Esto permitiría tener las correctivas más sostenidas. Es posible, sí, nuestra recomendación, y por eso que estamos haciendo ese trabajo de socialización y recojo de sugerencias, para que ya todos ustedes sepan en realidad por dónde va el tema de los protocolos, ¿no? Y cómo lo deben implementar, ¿no? Ir evaluando cómo lo pueden implementar. Desde el regreso al trabajo a espacios físicos definidos hasta regresarme a una operación online solamente, ¿no? Eso lo tienen que evaluar. ¿Los hoteles no categorizados se implementarán en qué etapa? No le puedo responder, no lo sé. Eso no depende de nosotros, solamente estamos elaborando protocolos. ¿Cómo sería el protocolo para guías y deportistas de alto rendimiento, ya que están más expuestos a las personas externas, al guía y a la empresa en sí? ¿Deportistas de alto rendimiento son turistas? Pregunto. Sí, es un poco extraña la pregunta. Sí, por eso que deportistas de alto rendimiento están autorizados ya a salir a no más de 3 kilómetros de su casa, y cuando son actividades en solitario, digamos, ¿no? Ya está autorizado. Ahora, cuando estamos hablando de si hablamos de alta montaña, ¿no? Eso ya es otro tema, y estamos hablando de personas que guíen a alta montaña, pero de niveles más altos, ¿no? Esos que son deportistas de alto rendimiento. Si la operación incluye acampar, va a haber que implementar un protocolo un poco más complejo, ¿no? Que todavía no está previsto. Hasta ahora no hemos escuchado sobre el protocolo de las empresas ferroviarias. No han socializado aún sus protocolos. ¿Usted conoce algo sobre esto? No, eso es una responsabilidad y competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De hecho, Transportes y Comunicaciones ya ha sacado varios protocolos, ¿no? De transporte en general. Yo les sugiero que revisen los protocolos de Transportes y Comunicaciones, porque les va a dar una idea. Lo más complicado es el aforo, ¿no es cierto? O la cantidad de personas y pasajeros que pueden llevar en una nave, en un carro, en un ómnibus. Y ahí ya Transportes y Comunicaciones definió eso, ¿no? ¿Existirá de parte de Senfotur y de Mincetur algún formulario de guía para el llenado del plan de vigilancia y seguridad?
No, no tenemos el formulario. Yo lo que les recomiendo es que revisen la norma 239. Estamos elaborando digamos, un plan de llenado básico simple para que no tengan que recurrir digamos, a asesorías externas, ¿no? Y les sea más fácil incorporar. Posiblemente la próxima semana tendremos ya algo y lo pasaremos a difundir. Muchas gracias. ¿El turismo rural comunitario tendrá sus propios protocolos o se adaptarán a los existentes? Bueno, tendrán sus propios protocolos, pero serán muy parecidos a los existentes, es decir, el tema de distanciamiento de las camas, las estaciones de servicio, el uso de las mascarillas, el cuidado en la elaboración de alimentos y entrega de alimentos, el distanciamiento social a la hora de comer, o sea, la redistribución de los comedores, en fin, esas son cosas que se tienen que ir considerando, ¿no? En el caso del turismo de aventura y las carpas bipersonales, ¿cómo se manejarán las distancias entre la acomodación de carpas? Bueno, no hemos previsto carpas porque la idea es que no hayan carpas bipersonales, sino unipersonales. Que la carpa y eso es un tema que lo estamos revisando a nivel internacional, que las carpas comedor, por ejemplo, que no permiten el distanciamiento social, van a tener que trabajarlo de manera escalada, ¿no? Es decir, si entran 4 personas con distanciamiento social de 2 metros entre ellos, perfecto, si no, en fin, a eso hay que manejarlo, ¿no? También las carpas deben ser de uso único y personal durante todo el trayecto, estar desinfectadas, deben ser cargadas por la misma persona, o si no, pasar a desinfectar cada vez que se utilicen. O sea, todavía es un proceso al que vamos a regresar con los especialistas como ustedes para lograr un protocolo, ¿no? Que prevenga y que vea el tema de salud pública en ese caso. ¿Es posible hablar de burbujas sociales para los campamentos y las carpas? Es un tema que todavía no lo está mirando el Ministerio de Salud porque estamos todavía en el proceso como país, en el proceso de frenar la pandemia, ¿no? La burbuja social es un concepto interesante que lo han implementado países como Costa Rica, ¿no? Y se podría plantear en el tema de paseos, pero la burbuja social responde a que son personas que conviven juntas y han pasado la cuarentena juntos. Y eso, en un tema de trekking o de caminatas o senderismo de largo aliento, no sé cómo se podría comprobar, ¿no? En todo caso. ¿Hay alguna forma de saber o conocer para cuándo estarán listos los protocolos de los sitios turísticos de acuerdo a las fases programadas? Bueno, nosotros los tenemos listos. Lo que pasa es que depende del gobierno cuando reinicien esas operaciones, ¿no? Autoriza el reinicio de esas operaciones, que está previsto en la norma, que inicien el 1 de julio, ¿no? ¿Esto referente a sitios turísticos? Sí, turísticos culturales y turísticos naturales. ¿No será posible este año la operación en pool, servicio compartido, solo serán servicios privados? Perdón, no entendí la pregunta. La pregunta dice, este año, bueno, antes existía el servicio pool, que es el servicio compartido, ¿no? En grupos, el servicio sitting car, digamos, ¿no? Entonces, pregunta si este año ese servicio será restringido, o sea, el masivo, cuando operamos con EN12, se refiere a eso. ¿Y solo se operarán servicios privados? Mire, nosotros estamos proponiendo que el servicio de atención no sean grupos de más de 8 personas, en ningún caso. Y en el caso del guiado turístico se está previendo eso, ¿no? En general, grupos masivos va a ser un poco complicado, ¿no? No veo la opción de que el Ministerio de Salud nos autorice una cosa así. Cuando se trata de grupos de miembros de un único grupo familiar,
Asumo que muchas de estas restricciones no se tomarán en cuenta. ¿Se sabe algo de esto? No, todavía no podemos adelantar opinión, eso depende únicamente del Ministerio de Salud que lo autorice, ¿no? El tema de la burbuja social. Las parejas o esposos que siempre viajan juntos, viven juntos, en una caminata se van a separar por el uso de carpa, entonces en los hoteles, ¿qué va a pasar? Mire, eso todavía no podemos definirlo. Si hemos hecho una propuesta al Ministerio de Salud y hasta que ellos no respondan que son los autorizados en ese tema, nosotros no vamos a poder opinar al respecto, ¿no? La propuesta se ha hecho. La propuesta, por ejemplo, para gente que duerme junta, es que tiene que haber una distancia de 2 metros entre cama y cama, porque duermen sin mascarilla. Entonces, el concepto de la burbuja social o de grupos familiares todavía no está, se ha propuesto, pero todavía no está visto en el MINSA y no lo vemos muy cercano, ¿no? En el caso de las agencias de viaje y turismo, cuya atención será presencial, ¿el uso del termómetro digital será obligatorio? Es obligatorio. La toma de temperatura es obligatoria. Respecto a los kits de bioseguridad, ¿hay algún kit básico indispensable? El kit de bioseguridad depende de qué tipo de operación es y de qué, y eso lo define la propia Agencia de Viajes y Turismo, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a requerir? ¿Hay algún mínimo exigible? El mínimo es la mascarilla y tener sitios de desinfección de manos y de la suela de los zapatos. Pero como equipos de bioseguridad, aquí dependerá si la operación es más larga, prever tener más equipos de protección personal, si requieren las caretas faciales o no. Eso es un tema de evaluación de la propia empresa, ¿no? Cómo preserva la salud de sus empleados, de sus clientes o de sus proveedores y cómo respeta los protocolos de los servicios turísticos que está contratando. Dice, en el protocolo de turismo de aventura va a estar incorporado las actividades del guía o se va a alinear con el protocolo de guía. Si es así, los guías van a tener otro tipo de protocolo según especialidad. No está prevista la especialidad, está previsto que hayan grupos que turismo de aventura se maneje una generalidad. Pues la diferencia en el tema de turismo de aventura es el uso de equipamiento, ¿no? Y estos equipos deben ser desinfectados en todos los casos, ¿no? Y prever que no se... A ver, la complejidad aquí es definir que sean de uso personal durante todo el trayecto. Y normalmente los equipos se los llevan otras personas. Entonces ahí se genera el problema, ¿no? Si se les ocurre una idea, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Dice, ¿cómo se pretende poder reactivar la actividad turística cuando pasamos de prestadores de servicios turísticos a prestadores de servicios sanitarios con protocolos más rígidos que otros destinos internacionales? ¿No cree que la rigidez de estos protocolos tengan como resultado el crecimiento de la informalidad? A ver, el crecimiento de la informalidad siempre es la excusa, ya dependerá del cliente si quiere contratar servicios que no están certificados, ¿no? Nuestra recomendación es que saquen un sello internacional que ya está disponible por la WTTC, que se llama Safe Travels, donde se incorpora el protocolo. Si el pasajero está dispuesto a contratar servicios sin protocolo, esa es su responsabilidad. No creo que en esta situación muy poca gente estará dispuesta a contratar informalmente, ¿no? Nosotros, además hay un proceso de fiscalización que es responsabilidad de las municipalidades y las direcciones regionales de comercio exterior y turismo que se tienen que llevar a cabo. Y como el ministro ha dicho, se va a reforzar la estrategia de turismo seguro, ¿no? Y los procesos de fiscalización. No estamos diciendo que estos estándares son más altos, esos estándares han sido evaluados
con los estándares internacionales propuestos lo hemos evaluado con la OMT y los hemos evaluado con el WTTC. Y todos están dentro de los estándares internacionales. Gracias. Si los protocolos todavía no están hechos, ¿Para pintar acá o para comer? podríamos gestionar para que los especialistas, que son los agentes de viaje, participen en la elaboración de esos protocolos. ¿Y cómo podemos concretizar esta participación? Los protocolos de... Agencias de viaje y turismo. Dice. Pero ya están listos. Si algo tiene que aportar, bienvenidos los aportes a través de la ATC. Se podría perfectamente enviar cualquier sugerencia. Recuerden que estos protocolos de todas maneras pasan por evaluación del Ministerio de Salud y que son de alcance nacional. Por eso es que los específicos ya los tienen que implementar las propias agencias, ¿no? Esa es la línea de base. Sobre eso, lo que ustedes decidan. Debajo de eso, complicado, porque eso lo evalúa el MINSA. Los protocolos para guías y transportes, ¿lo harán también ustedes y saldrán al mismo tiempo que agencias? Perdón, transporte no es nuestra competencia, transporte es competencia del MTC. Y deberían salir al mismo tiempo. Pero ya les he dicho que transportes ya ha sacado alguna normativa, y si lo que nos preocupa es el aforo o la capacidad de pasajeros dentro de la nave o revisen ya los protocolos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos dicen un pasajero por asiento, por fila. Así que el aforo baja a la mitad, ¿no? Claro. ¿Se sabe cuál será el aforo permitido por hora en los diferentes sitios de visita, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Catedral, Coricancha, etcétera? ¿Dónde podemos encontrar los protocolos de estos lugares? A ver, cada uno de los lugares debe sacar su propio protocolo. El tiempo establecido de la visita, cada uno lo definirá. Hay visitas más largas, visitas más cortas. Sé que la UGM está trabajando su propio protocolo, ¿no? Para definir la extensión de la visita y cómo van a manejar los grupos de distanciamiento social. Okay. En algún momento... Perdón, en base al proyecto que nosotros tenemos. ¿Usted calcula cuándo se publicarán esos protocolos? Cuando el gobierno lo decida. Cuando considere que el tema de salud pública está controlado. Okay. En algún momento leí de una fuente que los viajeros tenían que portar un carnet de salubridad o libre de COVID. ¿Esto se aplicará como parte de los protocolos para turismo en el Perú? No, no se ha considerado. Si tenemos un grupo de 30 pasajeros, ¿tenemos que dividirlo en 4 grupos de 8 pasajeros? Sí. ¿Cuál es el nivel de avance del protocolo de turismo Perdón un ratito. Si tienen 30 y el ómnibus le permite 15, igual va a tener que dividirlo, ¿no? Ok. Tiene que, o sea, ahí el cuello de botella está en el transporte, ¿no? Y en la visita también, porque manejar 8 con distanciamiento social entre ellos ya es bastante grande, ¿no? Hay que vigilar que haya 1,5 metros de distancia todo el tiempo entre los pasajeros para la visita a un sitio turístico definido, digamos Coricancha, ¿no? En este caso, el estándar de grupos máximos sería grupos de 8 pasajeros. Se está proponiendo 8 pasajeros, sí. Porque lo importante aquí es mantener el distanciamiento social entre pasajero y pasajero. Perfecto. Si dividimos los grupos, ¿se usan más carros? ¿Se está viendo el aspecto ambiental? ¿Se van a encarecer los paquetes? Bueno, el tema es, efectivamente se deben encarecer los paquetes, pero el tema es que hay un tema de salud pública y mientras no hay una vacuna y no hay centros de salud que tengan capacidad para atender o se haya controlado la pandemia, esos son los protocolos. Ok, muchísimas gracias dice, si es una familia, hay una pregunta más, si es una familia haciendo un tour
Si es una familia haciendo un tour, ¿también ellos se tienen que distanciar? Bueno, hasta ahora ese concepto no lo ha previsto el MINSA, el concepto de burbuja social, porque todavía está preocupado en la segunda etapa, que es control de la pandemia aún. Sí se ha propuesto al MINSA que este concepto de burbuja social se considere, pero todavía está en evaluación. Así que no podemos decir nada. Este protocolo, esa propuesta de protocolo, todavía va a evaluación del MINSA. Y el MINSA podría considerar que hay conceptos como burbuja social que no van a pasar, ¿no? Ok. Muchas gracias, Madeline. Ha sido una sesión bastante interesante.